Dios no tiene ni tamaño, ni dimensiones espaciales, y está presente en todo punto del espacio. Con todo su ser está presente. Sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares. Eso no quiere decir que el Señor tenga el mismo comportamiento en todo lugar. No tiene el mismo comportamiento en todo lugar. Omnipresente precisamente viene de ovni, que significa todo, todo lugar, omnipresente. Así como Dios es ilimitado o infinito con respecto al tiempo, el tiempo no lo limita, Dios también es ilimitado con respecto al espacio. La infinitud de Dios con respecto al espacio es conocida como inmensidad. Inmensidad, precisamente, es aquella perfección del ser de Dios por medio de la cual Él trasciende a todas las limitaciones espaciales y, sin embargo, está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Les pongo un ejemplo. Estalla una estrella, explota una estrella. Allí está el Señor. O de pronto en el universo nace una estrella, y no es el factor X, ¿no? Nace una estrella. Y allí está presente el Señor. Y de igual manera, no solamente a nivel macroespacial, sino también a nivel microscópico, donde está un óvulo siendo fecundado por un espermatozoide, allí está el Señor. El nacimiento de una célula nueva, allí está el Señor. El movimiento de un microorganismo, allí está el Señor. Entonces, desde lo más microscópico hasta lo más macro de este vasto universo, todo, en todo lugar, está nuestro Dios. No hay nada, ningún aspecto que se pase por alto de la mirada del Señor. O sea, Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Ahora, ¿por qué Dios no está limitado por el espacio? Es una buena pregunta. Porque Él creó el espacio, mis hermanos. Y Él como creador no puede estar limitado a su creación. Él creó el tiempo, Él creó el espacio y Él creó la materia. Ya hemos visto el tiempo, porque dijimos que Dios es eterno. Pero ahora estamos viendo de que Él además no es limitado por el espacio, entonces es omnipresente. Lo que vamos a ver más adelante en los atributos comunicables ya, es que Dios en su esencia, en su ser, en su naturaleza, podemos decirlo, Él es espíritu y Él es invisible. Y es muy importante decir que Dios es espíritu, ¿por qué? Porque así como no lo limita el espacio y es omnipresente, y no lo limita el tiempo, y Él, o sea, Él trasciende al tiempo, Él no nace, no muere, no tuvo un principio, no tiene un final, tampoco lo limita la materia. Es por esa razón que es el espíritu. Entonces nosotros vamos a ver eso cuando veamos la esencia del Señor, la esencia de la naturaleza del Señor. Esa va a ser la primera clase que vamos a ver cuando entremos a ver los atributos comunicables. Pero al punto al que quiero llegar con esta este pequeño repaso, la afirmación de lo que les estoy enseñando hoy, y aún el hush de lo que vamos a ver dentro de 8 días, tiene un punto, tiene un objetivo, y es que al Señor no lo limitan esas 3 dimensiones que sí nos limitan a nosotros: el tiempo, el espacio y la materia. Con respecto a esto, Moisés le recordó al pueblo el señorío de Dios en todo el universo. Deuteronomio 10:14 dice: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Me parece maravilloso que Moisés, aún en una época tan primitiva, Moisés no solo dice que Dios es el Dios de los cielos, ese cielo azul que vemos nosotros, sino cuando dice, y los cielos de los cielos, ¿saben a qué se está refiriendo Moisés? Y se está refiriendo por revelación inspirada de algo que tal vez no había tanta conciencia en aquella época tan primitiva, y era el cielo espacial, el universo y todos los astros que hay aquí. Entonces, mis hermanos, esto es maravilloso. Dios está presente en todo lugar. Nosotros puede que yo les diga a ustedes esto,
Dios está presente en todo lugar y esto no les representa a ustedes algo nuevo, algo novedoso, algo maravilloso. Y puede que en muchos de los atributos que vayamos a ver durante estas clases suceda eso. Ah, eso yo ya lo sabía. Bueno, pero entonces, ¿qué implica que Él sea así? Ese es el punto. Lo importante no es que yo les dé información novedosa, porque mucha de esta información ustedes ya la saben. ¿Quién no sabía que Dios está en todo lugar? ¿Quién no sabe que Dios no lo limita el tiempo? Pero, por ejemplo, la clase pasada, todas las implicaciones que tenía el que a él no lo limitara el tiempo, bueno, lo mismo sucede. Hay muchas implicaciones con el hecho de que el Señor no lo limite el espacio. Ahora, que no esté limitado el Señor por el espacio, eso no quiere decir que no esté presente en todo lugar de manera especial. Jeremías 23, del 23 al 24 dice, yo soy Dios de cerca, no solamente, dice el Señor Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo quiero que con este término, perdón, este texto de Jeremías, hablemos un poco del ejemplo que les ponía recién iniciada la clase. El micromundo y el macromundo. Hace poco descubrieron un sol tan grande, no me acuerdo de el nombre, creo que se llama el Gran Magnus, un sol que es miren, escuchen estas cifras, como 100 millones de veces más grande que el sol de nuestro sistema solar. O sea, imagínense cómo es de grande. Ahora, el sol que tenemos nosotros es de grande 6 millones de veces el tamaño del planeta Tierra. Eso es el tamaño de nuestro sol. Ahora, el sol que acaban de encontrar está tan lejos, está tan a tantos años luz de nosotros, que en el espacio ya no se usan ni los metros, ni los hectómetros, ni los kilómetros, sino que es tan grande el patio del espacio que la distancia que se usa son años luz. Y este sol está como a 100.000 años luz de nosotros. Es una cosa increíble de lejos. Pero lo tremendo es que se puede ver. Y se puede ver por su tamaño. Porque el tamaño es, o sea, yo ahorita no tengo la cifra exacta, pero son millones de veces más grande que nuestro sol. Ahora, el sol que tenemos nosotros es más grande que el planeta Tierra 6 millones de veces. ¿A dónde quiero llegar con eso? Hasta ahora nosotros tenemos entendimiento de que ese es el sol más grande en el universo. Pero les aseguro que más allá hay un sol más grande. Porque eso es lo que está mostrando, mis hermanos, eso es lo que está mostrando, es que el Señor es grande. Ahora, cuando hablamos de que el Señor es grande, de que el Señor es alto, de que el Señor es sublime, no estamos usando términos de tamaño en cuanto a masa, ni en cuanto a grande de espacio, porque ya tuvimos esa conversación. Y la conversación es el lenguaje antropomorfo y el lenguaje antropopático que usa la Biblia para que nosotros más o menos entendamos cómo es de grande el Señor. Pero el Señor es tan grande, que el Señor no lo contiene el espacio. Él, al no ser limitado por el espacio, escúchenme bien, espacio que es necesario para que el universo exista. Y les aclaro, el universo es infinito. O sea que el espacio, escúchenme bien, que contiene al universo es un espacio infinito. Ahora, el espacio, por ser un ente creado, es un ente finito. Entonces, por más que el espacio en el que se encuentra el universo infinito, por ser creado, es algo finito, no alcanza a contener a Dios. Porque hay gente que dice, no, el espacio sí contiene a Dios, el universo sí puede contener a Dios, porque el universo es infinito. No caigamos en sendos errores de apreciación. El hecho de que hayan 3 dimensiones para que exista todo el universo, que son el tiempo, el espacio y la materia, esas 3 dimensiones hacen parte de la creación. Y por ser parte de la creación, esas tres dimensiones no pueden contener a Dios
porque fueron creadas por Dios. Entonces imagínense, Dios, como se los he enseñado a ustedes, Dios trasciende a su creación. La creación no contiene a Dios. Dios está presente en todo lugar, no porque esté llenando todos los espacios, no, porque la creación no puede contener a Dios. Él está en todo lugar porque sencillamente Él es omnipresente. Por eso la pregunta que se hace Jeremías, o bueno, que hace Dios a través del profeta Jeremías: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? O sea, el Señor solo está presente ahí enfrente tuyo. No puede estar presente en ese microorganismo, o no puede estar presente en esa estrella lejana que nació. El Señor está tan presente allá donde les digo que está ese sol tan grande, como está presente aquí al ladito de nosotros. Ahora, en el creyente, no solo está al lado de él, en el creyente está dentro de él. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Si queremos apreciar de alguna manera cómo el salmista habla acerca de la omnipresencia de Dios, ojalá ustedes se puedan leer el Salmo 139. El Salmo 139 habla de que en ningún lugar nos podemos esconder de la presencia de Dios. De hecho, vamos a leer alguna parte de ese salmo más adelante. Aquí en particular en Jeremías, Dios está reprendiendo a los profetas que piensan que sus palabras o pensamientos están escondidos de Dios. Imagínense lo ignorantes que eran los falsos profetas del tiempo de Jeremías, que pensaban que podían ocultarle algo al Señor. Él está en todas partes y llena el cielo y la tierra. Hablando precisamente del Salmo 139 que recién les menciono, David expresa la omnipresencia de Dios de la siguiente manera. Y esos son solamente los 3 versículos de todo el Salmo. Ojalá puedan leer todo el Salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me hacía tu diestra. Esto es maravilloso, mis hermanos. No hay lugar en el universo entero a donde uno pueda huir de la presencia de Dios. David nos dice, si subiera yo al cielo, allí está el Señor. Ahora, David no está diciendo que allá hay una parte de Dios y abajo aquí en la tierra hay otra parte de Dios. No, está hablando que todo el ser de Dios está en los cielos y todo el ser de Dios está en la tierra. De hecho, mis hermanos, a mí me llama poderosamente la atención las intenciones de un Jonás. Ustedes conocen la historia de Jonás. Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Y el propósito de él es montarse en un barco e ir lo más lejos que pueda de Nínive. Y él creo que quiere tomar un barco a Tarsis, una cosa así. Algunos dicen que estaba muy lejos el punto a donde quería ir Jonás, al punto al que debía ir. O sea que el barco iba directamente, era directamente proporcional, directamente diferente el destino que tenía el barco en el que se iba a montar a donde debía ir. Entonces, cada vez que ese barco avanzaba, se iba alejando cada vez más de Nínive, cada vez más de Nínive. Ahora, siempre vemos a Jonás tratando de huir de Dios, pero vemos en ese libro, en su intento de huir, siempre lo vemos descendiendo. Dice que Dios le habla y él desciende al puerto. Luego se sube a un barco y desciende al camarote más interno. Luego, al ver que hay una tormenta, los marineros lo toman y lo echan y sigue descendiendo al fondo del mar y allá se lo come un gran pez. Al punto de que este pez luego lo vomita a la orilla de Nínive. Una cosa increíble. Y el punto aquí, ¿cuál es? Jonás no pudo huir de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos entrar en ese mismo juego, en tratar de huir de la presencia de Dios cuando no hay lugar donde nos encontremos, en donde no esté Dios? No podemos decir que algo de Dios o simplemente una parte de Él está presente en un lugar,
porque eso sería pensar que su ser está limitado por el espacio, sería pensar en Dios en términos humanizándolo y en términos espaciales. Y Él no está limitado, mis hermanos, por el espacio. De alguna manera, en absoluto, el espacio lo limita a Él. A Él no lo limita ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Entonces, no podemos pensar nosotros, y esto necesito que nos quede clarísimo, mis hermanos, nosotros no podemos pensar de esa manera, como si una parte de Dios estuviese en un lugar y otra parte estuviese en otro. Dios no tiene dimensiones espaciales. Dios está presente en todo lugar, con toda la plenitud de su ser, en toda parte del espacio. Hechos 17, del 27 al 28 dice así la palabra, así lo expresa Lucas en algún momento, creo que eso lo está diciendo Pablo, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Me encanta la declaración que hace el apóstol Pablo y que la escribe Lucas cuando habla de Hechos de los Apóstoles. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y mis hermanos, esto no solamente aplica a nosotros como criaturas de Dios, como seres morales, aplica a toda la creación de Dios. La creación de Dios puede seguir funcionando, ya sea aquí en el planeta Tierra o a millones de años luz de aquí. Solo la creación, solo este universo vasto, maravilloso y complejo que Dios creó puede funcionar si Dios está presente. Él ha dejado reglas, ha dejado normas, aún de la física, de la química, para que todo funcione. Pero me parece maravilloso lo que dice el Evangelio de Juan, cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si el Señor se retirase por un segundo de su creación, todo el universo colapsaría, mis hermanos. Entonces es necesaria la presencia de Dios en todos y cada uno de los lugares del universo al mismo tiempo. Imagínense lo grande que es nuestro Dios. La omnipresencia del Señor está afectando cada cosa que sucede en el universo. Y pensemos por un momento en esta idea tan compleja, tan maravillosa, tan sobrenatural que les estoy diciendo, mis hermanos. El sol gira porque el Señor está presente, vigilando que gire. Y en cada cosa, en cada fenómeno, nosotros a veces somos muy dados a que, ay, qué chévere ver un milagro. Pero el universo funciona porque cada segundo de su existencia sucede un milagro. Porque todos los fenómenos físicos que suceden en el universo suceden porque allí está Dios presente en cada uno de esos detalles, permitiendo que suceda. Vuelvo y repito, si el Señor se retirase por un momento del universo, el universo colapsaría. El universo entero colapsaría, mis hermanos. Ahora tenemos que decir cosas que parecerían obvias, pero que hay que declararlas. Dios no tiene entonces dimensiones espaciales. Si este es en este orden de ideas, entonces el Señor no tiene dimensiones espaciales. Es necesario entonces decir que todo el ser de Dios está presente en toda parte del espacio o en todo lugar del espacio, pero también es necesario afirmar que Dios ningún espacio lo puede contener, que era lo que les decía al inicio de la clase. Ningún espacio puede contener a Dios. Primera de Reyes 8:27 dice, pero en verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esta es la oración de consagración de Salomón al templo que recién ha construido. Esta es la oración. Un templo espléndido, un templo grande, un templo que David no escatimó en gastos y el plano era maravilloso y bueno, una cosa
increíble. Pero cuando Salomón consagra ese templo maravilloso, lo primero que dice Salomón es, esto no te puede contener. Sencillamente es una representación, pero no te puede contener. El libro de Isaías, por su parte, dice el profeta en el verso 1 de su capítulo 66, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Imagínense, hace como una metáfora Isaías y hablando de parte de Dios, dice que Dios dice que el cielo es su trono, o sea, donde Él está sentado. Y la tierra, el planeta Tierra, es estrado de sus pies. O sea, una cosa maravillosa. Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos tratar de pensar a Dios en términos de tamaño o de dimensiones espaciales. De hecho, cada vez que el Señor habla en esos términos, o son, como les digo, un lenguaje antropomorfo, o sencillamente fue una teofanía a través de la cual el Señor se quiso manifestar. Hay gente que se asombra con lo que sucedió con Moisés, de que lo tomó, lo escondió en el escarpado de la peña, luego pasó y que Moisés solo vio sus espaldas. Sencillamente eso era una teofanía, pero eso no quiere decir que ese sea el tamaño de Dios, porque como les he dicho, no podemos pensar a Dios en términos de tamaño o de dimensiones espaciales, sencillamente no lo podemos hacer, mis hermanos, no lo podemos hacer. Ahora, tengo que advertirles algo, mis hermanos. Este término, quiero familiarizarlos con él. Es diferente decir que Dios está en todo lugar a decir que todo es Dios. Parece que es muy similar, pero es totalmente distinto. Esos son los jueguitos a veces de palabras que uno debe tener cuidado. Decir que el Señor está en todo lugar es completamente distinto a decir que todo es Dios. Ahora, hay posiciones, hay religiones que piensan eso, y eso se llama panteísmo. El panteísmo es creer que todo es Dios. Entonces, por eso tú vas caminando, corriendo por el parque, y ves una persona que está abrazando un árbol, y dice que el árbol es su hermano, y que tanto el árbol como él un día en la infinitud se fusionarán y serán uno con Dios. Y como son uno con Dios, entonces finalmente todo es Dios. Ese es el panteísmo. Hay personas que aún creen en religiones muy similares, en nombres y en tradiciones a lo que dice la Biblia, pero se alejan completamente de lo que dice la Biblia, porque ellos creen que al final de sus días, cuando mueran, ellos se fusionarán con el Creador y ellos mismos serán el Creador. De hecho, las personas que creen en la reencarnación, las personas que creen en esto del nirvana y el estar trascendiendo cada rato, ellos finalmente creen que la cúspide final, el nirvana, es ser uno con ese ente sobrenatural y especial, es volverse uno con él. Eso no es lo que declara el cristianismo. El cristianismo declara que nosotros en la gloria seremos como Jesús en cuanto a qué, en cuanto a su parte humana, en cuanto a su naturaleza humana. Seremos el hombre perfecto. Eso es la glorificación. Eso es pasar de ser corruptibles a incorruptibles. Varones y mujeres perfectos. Seres humanos perfectos. Pero no dejaremos de ser criaturas. Y el Señor no dejará de ser Dios y no dejará de ser el creador. Entonces, mis hermanos, podemos decir que el panteísmo es una herejía. Eso no es lo que estamos diciendo aquí en esta clase. Dios está presente en toda parte de su creación, pero también es distinto de su creación. Podemos poner un ejemplo de esto de la siguiente manera. Ahora, este ejemplo hay que hacer una salvedad luego de que se los diga. La analogía de una esponja llena de agua no es perfecta, pero es útil para lo que les estoy diciendo. El agua está presente en todas las partes de la esponja, pero el agua sigue siendo agua y la esponja sigue siendo esponja. Más o menos eso es lo que estoy tratando de decir. El Señor ocupa todo el lugar en el espacio, pero eso no quiere decir que el espacio lo pueda contener o que el mismo se fusione
con la creación, con el universo, y sea uno con él. No, 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 no. Hay una distinción entre la creación y la criatura. Ahora, los errores de esta analogía deben ser que agua y esponja son materiales con dimensiones espaciales. Entonces sería como la única salvedad que hago de este ejemplo, ¿no? Entonces, guardando las distancias, espero que hayamos podido entender. Es diferente el creador a la criatura, y si no estaríamos arriesgando un atributo de él llamado la trascendencia. Él trasciende a su creación, él es independiente a su creación, pero en su inmanencia, él coopera con su creación y está presente en su creación. Ahora, como tercer punto, Dios puede estar presente para castigar, para sustentar o para bendecir. Hemos dicho que él está presente en todo lugar. Y si está presente en todo lugar, la primera pregunta que le va a saltar a algunas personas es, ¿entonces Dios está en el infierno? ¿Y por qué hacen esa pregunta? Porque muchas veces desde los púlpitos se ha enseñado mal. Entonces uno iba pasando por una discoteca y dice, esa discoteca es un lugar de pecado y ahí no está Dios. Y la gente por ese tipo de apreciaciones piensa que en el infierno no puede estar Dios. Y por esa clase de apreciaciones aún se creía que el gerente del infierno era Satanás. Y por eso se creía, miren todo lo que una creencia, todas las implicaciones a las que puede llevar una creencia. Creer que en esa discoteca, donde se toma, donde se bebe, donde se suceden muchas cosas que van en contra de la ley de Dios, creer que en ese lugar no está Dios, es decir, que hay escenarios donde Dios no está presente, y por eso suceden un poco de cosas terribles. Ahora, llevar eso a la práctica y decir que aún en el infierno no está Dios, es lo que ha llevado a que la gente presuma que el que tiene el control del infierno es Satanás. Entonces, miren, yo no les estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, pero al nosotros hacer la claridad de que todo lugar está Dios, eso incluye el infierno y incluye cualquier lugar de lenocinio o de pecado, eso puede asombrar a muchas personas. Mis hermanos, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Pero, escúchenme bien, esa es la salvedad. Sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares. Sí, Él está presente en todo lugar, pero no en todo lugar actúa de la misma manera. No en todo lugar actúa de la misma manera. Y aquí podemos entonces decir este punto maravilloso. La idea de la omnipresencia de Dios ha sido un problema para algunos, que yo les digo, no debería ser un problema. Ellos preguntan cómo Dios puede estar presente, por ejemplo, en el infierno. ¿No es el infierno acaso la ausencia de Dios? Es que se volvió popular, mis hermanos, una idea de que supuestamente el infierno es la ausencia de Dios. Y para muchas personas eso se volvió famosísimo y se volvió una idea. De hecho, esto cogió fuerza mucho cuando se levanta un papa y dice que el infierno no es un lugar geográfico, sino es un estado mental. Luego se levanta otro papa y dice, no, eso es falso. Y luego se levanta otro papa diciendo, no, 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 sí es verdadero. Al día de hoy, Roma no se ha puesto de acuerdo si existe el infierno como un lugar geográfico o es sencillamente un estado mental. Bueno, de esas posiciones ambiguas es que sale esto. El infierno es la ausencia de Dios. Bueno, mis hermanos, les tengo que decir una cosa. A esa pregunta o a esa afirmación es completamente antiescritural. Porque no existe ni un lugar en el universo donde Dios no esté. No hay ni un solo lugar donde Dios esté ausente. Y quiero ponerles un ejemplo. La cruz del Calvario. El Señor Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y habría podido decir, alguien podría decir, bueno, ahí no está Dios. Este es término, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primero que todo, el Señor Jesús no llama a Dios, no lo llama Padre por primera vez. Todo el tiempo su relación ha sido Padre mío, Padre mío, Padre mío. Ahora, esta relación no solamente es desde que Él encarna, desde antes de la fundación del mundo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es esa relación maravillosa.
Lo tremendo del asunto cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no se habla con ese término de familiaridad, porque está representando al pecador. Y el pecador que merece la ira de Dios no es hijo de Dios. Imagínense eso tan tremendo. Nos está representando. Por eso se dirige de esa manera. Pero teológicamente hablando, no es que Dios se haya ido del Gólgota. No es que el Padre se haya ido del monte de la calavera. No es que el Señor haya desaparecido de Calvario. Significa sencillamente que Dios voltea su rostro y no ve al Hijo. Eso es el rechazo de Dios, es el abandono de Dios, pero Dios sigue allí presente. Y es que es allí donde el Señor Jesús siente la ira de Dios. Él no ha pecado, pero al representar a los hijos de Dios, a los que son salvos, al representarlos, al ser su sustituto, Él está sintiendo lo que ellos deberían sentir en el infierno. Y en el infierno no van a sentir el abandono de Dios, van a sentir el rechazo de Dios, van a sentir la ira de Dios, van a sentir el castigo de Dios. Y para que ellos sientan, para que el pecador sienta la ira de Dios y sienta el rechazo de Dios y sienta el castigo de Dios, Dios tiene que estar presente en el infierno. Entonces saquémonos de la cabeza esas ideas de que Dios no está en el infierno o Dios no está en los lugares de pecado y de maldad. Dios está en todo lugar, mis hermanos. Y Amós, escúchenme bien, el profeta Amós nos muestra explícitamente un ejemplo de la presencia de Dios para castigar. Dice así Amós, capítulo 9, del 1 al 4. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fuera en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Aquí está mostrando la omnipresencia de Dios, pero para castigar. Para castigar. Una cosa que a uno se le pone la piel de gallina, mis hermanos. Una cosa impresionante que solamente debería crear en nosotros temor de Dios. Ahora, en otras ocasiones, Dios está presente no para castigar, pero tampoco para bendecir, sino ¿para qué? Para sustentar o mantener el mundo y el universo existiendo. El Señor no solamente está presente en los lugares para castigar o para bendecir, también está presente, como se los decía, porque todo por Él fue hecho y sin Él estar presente, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese término subsisten habla de una actividad continuada que nunca cesa, por la cual existe todo. Sí, el Señor creó el universo, pero el universo es sustentado por la presencia permanente y activa de Dios en ese universo. Hebreos 1:3 dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Hechos 17:28, como ya lo leíamos antes, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ahora, perdón, que es que este mouse que tengo en este portátil me está jugando una mala pasada. En otras ocasiones Dios también está presente, como se les he mencionado ahora, pero para bendecir, para bendecir. Dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En este salmo,
el rey David está hablando no de la presencia de Dios para castigar, como lo menciona Amós, sino para bendecir, tampoco solo para sustentar, sino para que la presencia de Dios bendiga a su pueblo, bendiga al hijo, a su hijo, a los hijos de Dios. Termino esta pequeña reflexión de la omnipresencia de Dios con algo que dice el teólogo Herman Bavinck. Él dice, cuando quieres hacer algo malo, te retiras del público a tu casa, en donde ningún enemigo puede verte. De los lugares de tu casa que son abiertos y visibles a los ojos de los hombres, también te retiras a tu cuarto. Incluso en tu cuarto temes algún testigo de algún otro lugar, así que te retiras a tu corazón y allí meditarás. Él está más adentro de tu corazón. A donde quiera, por consiguiente, que huyas, Él está allí. De ti mismo no podrás huir de Él, aunque puedas huir de ti mismo. No te seguirá tú mismo a donde quiera que huyeres, pero puesto que hay uno más interno, más interior incluso que tú y yo mismos, no hay lugar a donde podamos huir de un Dios colérico, sino a un Dios reconciliador. No hay ningún lugar al cual puedas huir. ¿Huirás de Él o huirás mejor a Él? Esto que lo dice Herman Bavinck es impresionante, mis hermanos. Y yo se los mencionaba, creo que a alguien en otro espacio académico. Yo le decía que según Herman Bavinck, y me parece que es maravilloso esto que él dice, según lo que dice Herman Bavinck, la única manera de huir de la ira de Dios es huyendo al amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, aún en el plan de salvación, necesitamos huir a Dios. Ahora, las personas que se van a condenar, las personas que se van a perder, las personas que van a pasar la eternidad en el infierno, tampoco caen de las manos de Dios. Sencillamente irán a Dios, pero caen en sus manos de ira. Mientras que los que son salvos caen en sus manos de misericordia. Ahora, acuérdense que estoy usando un lenguaje antropomorfo al hablar de las manos de Dios. La presencia para castigar, la presencia para bendecir, es a lo que me refiero, o también su presencia para sustentar el universo.